por su asistencia. Agradecer a la organización el que tuviera bien organizar esta charla y sobre todo yo creo que darles la enhorabuena porque bajo mi punto de vista la gestación, diseño, construcción, puesta en marcha y explotación de una infraestructura sanitaria como es el Zendal en el tiempo que se ha hecho es, desde mi punto de vista, un hito técnico de una envergadura colosal, se mire por donde se mire. Antes, durante la comida, estábamos los de la mesa sentados y estábamos hablando y estábamos comentando que el realizar este hito, que solamente se han dado dos en el mundo, o sea, este hito en ese tiempo, uno es en un país tan genial como el nuestro, capaz de lo mejor, y en otro país de ordeno y mando como puede ser China. Entonces, yo creo que es un tema para estar orgulloso y claramente es un ejemplo de que en situaciones de emergencia pues tanto las administraciones públicas como las empresas privadas pues dan lo mejor de sí mismas y pueden atender las necesidades de la sociedad. Los retos que han afrontado, entre otras organizaciones, las que están aquí presentes, en cuanto a conceptualización, urbanización, técnicos de ejecución, coordinación, máxime en un entorno cuando la pandemia estaba en uno de los momentos más severos, son espectaculares. Lo que me han contado es el sentido de misión que ha desarrollado todo el proceso, todos claramente conscientes de que estaban desarrollando una labor buena y yo creo que es uno de los puntos que más va a salir a colación en la charla. En esta mesa los ponentes van a tratar de contaros cómo ha sido este proceso desde distintos puntos de vista. La idea, y vamos a conceptualizar la charla, yo soy Tomás Higuero, el moderador, y la idea es que cada ponente tenga 5 minutos y les voy a pedir que por favor sean estrictos con el tiempo para hacer una exposición de cuál ha sido su rol en el proyecto y luego les haremos varias preguntas. Al final de la charla, si alguno tiene alguna pregunta, pues por supuesto encantado de que la formule. Voy a presentar a los ponentes, yo creo que tenemos la suerte de tener a personas que han estado involucradas desde el primer momento, con lo cual espero que sea una charla interesante para ustedes. Alejo Miranda de Larra, director de Inversiones y Desarrollo Local en la Comunidad de Madrid. Buenas tardes, Alejo, gracias por venir, sé que tienes una agenda muy apretada. Emilio González, director de Desarrollo de JG. Hola, Emilio. Ismael Albarrán, director general de Promec. Ismael, ¿qué tal? Buenas. Saúl Otero, gerente de Infraestructuras Hospitalarias de Ferrovial Servicios. ¿Qué tal, Saúl? Hola. Y Jorge Aznar, director general de Tros España. Vamos a seguir en las ponencias un orden secuencial y vamos a empezar por la propiedad promotor, con lo cual, Alejo, pues el escenario es tuyo. Bueno, pues se me escucha bien, no sé si... De acuerdo. Bueno, pues buenas tardes a todos y en primer lugar muchísimas gracias al público, a vosotros, por estar aquí escuchándonos y atendiendo pues en un día, en una tarde con una feria estupenda que tiene pues, tantos puntos también de atracción. En segundo lugar, también quería dar las gracias pues, a Andrés, fundamentalmente, por el esfuerzo que ha hecho y el empeño para que pudiera estar aquí, y a los organizadores de todo el certamen pues, por haber querido traer un tema que es muy importante, como la construcción del Hospital Isabel Zendal. Yo ahora soy director general de Inversiones de la Comunidad de Madrid, pero hace un año era el director general de Infraestructuras Sanitarias, y por lo tanto pues me tocaron algunas tareas durante el año 2020, 21, 19, 18 importantes, y una de ellas bueno, pues fue el hospital, ¿no? La promoción. Lógicamente pues para mí fue una enorme satisfacción, pero sobre todo no habría sido posible realizarlo sin las personas que me acompañan y algunas que hoy no están aquí y también pues colaboraron y participaron en todos los aspectos, ¿no? El Hospital Enfermería Isabel Zendal ha significado un hito importantísimo y además un ejemplo para el resto del mundo, y a pesar de muchísimas dudas y de críticas y de bueno, cuestiones que hemos ido pudiendo escuchar y leer, al final se ha demostrado que fue un acierto, y eso creo que es lo más importante de todo. Fundamentalmente un acierto porque ha salvado 9.000 vidas, y ha administrado casi 2 millones de vacunas. No ha parado de tener actividad desde el día que se abrió, que ahora pues quedan 15 días para que se cumpla un año de su inauguración, pero especialmente también demostró algunas cuestiones
en cuanto a la ingeniería y a la arquitectura y a la construcción que pues ni siquiera nosotros sospechábamos. Y es que éramos capaces de hacer algo así. Es verdad que el hospital de Wuhan había sido algo que había ocurrido en enero del año 20, antes de la primera ola, pero hay unas notables diferencias y es que el nuestro está ahí y va a estar para quedarse. Y se ha convertido en una infraestructura para la que fue concebida, que era no como un hospital ordinario, sino como un hospital de soporte a toda la red hospitalaria. Es el hospital que ayuda a los hospitales. A uno le duele la tripa, no va al Hospital Isabel Zendal, va a su hospital, al que elige, porque aquí hay libertad de elección. Y si los hospitales estuviesen colapsados, saturados o en un pico de cualquier cosa, el Hospital Isabel Zendal da cobertura para que se pueda utilizar el resto de los hospitales sin dificultades. Es más, no ha habido ni una sola situación de saturación desde el día que se abrió. Y eso es uno de los éxitos también que ha tenido el sistema. Yo creo que, voy a ser un poco puntilloso, yo creo que realmente este hospital tenía que haber sido una iniciativa no solamente de la Comunidad de Madrid, sino de otros sitios que han vivido situaciones parecidas. Y nosotros además hemos tenido la suerte de que otros sitios, otros países, Argentina, Chile, países donde se está haciendo una fuerte inversión en infraestructura hospitalaria como en Latinoamérica, pero también países de Europa, mostraron un enorme interés en cómo se estaba construyendo, cómo iba a ser y qué funciones futuras iba a tener. Yo estoy convencido, y para no alargarme mucho, que si no el moderador ya me ha avisado que me va a regañar. Me has pedido que le corte. Me ha dicho sí, porque si no puedo estar 3 horas. No le des a un político un micrófono. Pero bueno, creo que es muy importante la expectación que había a nivel internacional, porque pronto veremos ejemplos de este tipo de hospitales de cobertura, es decir, infraestructuras que pueden ser hospitalarias o no hospitalarias, como ocurrió con el Hospital IFEMA, meses antes de la construcción del Zendal, que den cobertura a la sanidad, que den cobertura a distintas crisis de emergencia, situaciones que por causas sobrevenidas puedan convertirse en centros de atención de miles, de millones de pacientes, de ingresos masivos de pacientes donde necesites unas infraestructuras grandes y sobre todo polivalentes, versátiles y con capacidad de adaptación a cualquier crisis sanitaria. Y eso es lo que diseñamos en realidad. Desde el principio tuvimos todos claro que había 3 cosas muy importantes: que fuera polivalente, versátil, adaptable a cualquier crisis, la de COVID y futura. En segundo lugar, que tuviera una capacidad de seguridad para el paciente, pero sobre todo para el profesional sanitario, impresionante, y ahí la clave fue la renovación del aire. Por eso, esta feria tiene una importancia fundamental después del COVID, porque hay un pico, hay un boom de necesidades, de demanda, de sistemas de renovación del aire prácticamente en todos sitios, porque hemos cambiado nuestra manera de pensar en los espacios de trabajo y en los espacios de convivencia. Entonces vosotros tenéis una labor fundamental en el diseño de los espacios, en la arquitectura y la ingeniería de ahora en adelante, y supongo que lo estaréis viviendo. Y el último de los hitos, y con esto ya cierro, hemos dicho seguridad, hemos dicho polivalencia y sobre todo velocidad. Entonces a mí la presidenta me dijo, tiene que estar a tiempo. Y entonces le dije, bueno, el otoño acaba cuando empieza el invierno. Y me dijo, te mato. Como acabe el 21 de diciembre. Dije, no te preocupes, que ya en los pliegos les hemos puesto una fecha y está todo el mundo sudando, y ahora supongo que os contarán alguna anécdota de ese momento, porque bueno, ellos vivieron conmigo, lógicamente, cada uno de los momentos de la construcción, y fue muy rápida, pero de una intensidad espectacular. Y yo creo que hoy todos los madrileños, pero yo diría que todos los españoles, porque en Madrid tratamos a pacientes de toda España y del resto del mundo también, creo que podemos estar muy orgullosos de contar con un hospital de estas características, con una calidad insuperable y que además ha cumplido claramente las expectativas para las que fue diseñado y construido. Y bueno, termino simplemente pues agradeciéndoles a ellos el trabajo que hicieron, agradeciéndose a vosotros la atención y al moderador, que me ha regalado un par de minutos de más. Bueno, muchas gracias, Alejo. Emilio. No, yo quería contar el inicio del Zendal. O sea, el inicio del Zendal, yo no conocía a Alejo,
A mí un domingo de abril por la mañana, sobre las 10:30 por ahí, me llama un arquitecto amigo que había hecho la parte correspondiente de arquitectura de aquí del IFEMA y me dice: Emilio, ¿te vienes al IFEMA? Y yo le dije: bueno, ¿cuándo? Dice: ya. Y nos vinimos para acá, estuvimos hablando con José Pérez, que era el director técnico de aquí del IFEMA, que además lo conocía porque estaba en la Comisión de Sanidad del Colegio de Ingenieros, y nos dice que en previsión de la segunda ola o tercera ola, ya no me acuerdo cuántas olas ha habido, que para otoño debíamos de tener un hospital preparado para despejar el IFEMA, porque el IFEMA fue un tema en teoría provisional. Con el éxito del IFEMA de que no había habido ningún contagio y sobre todo por el tema de la renovación del aire, que era lo principal que se había de alguna forma obtenido de esta experiencia. Estuvimos viendo dos posibilidades. Ese mismo domingo hablamos con Alejo. Alejo nos acompañó a no sé si se puede decir, sí, al centro acuático. Nos colamos Al centro acuático, que era una posibilidad. El centro acuático, un proyecto que hicimos nosotros hace tiempo, estaba medio abandonado, pero no, era una posibilidad de hacerlo. Después no hubo opción. Fuimos a otro posible solar, ahí cerca, en Vallecas, que tampoco hubo opción. Claro, esto pasaba del tiempo. Estábamos en abril y estábamos a mediados, segunda quincena de mayo, y ya se llegó a la opción del campo de la justicia. El campo de la justicia, gracias a Dios, nosotros lo conocíamos porque habíamos colaborado en su desarrollo. Incluso hicimos el IML en su día. Y ahí empezamos nos encargaron el anteproyecto, hicimos todo el anteproyecto y empezamos la relación con la Consejería de Justicia. Entonces la Consejería de Justicia, su IML era su estrella, con lo cual en el anteproyecto que hicimos, la central de instalaciones, que estaba próxima al IML, incluso la zona de logística estaba más grande y próxima al IML, nos hicieron retranquearlo y la central de instalaciones fue al lado opuesto, que ha quedado muy bien, ahora hablará Ismael de ella. Pero claro, eso cambió el concepto del proyecto. Cambió el concepto del proyecto de una forma radical. El objetivo del proyecto era, yo creo, tres conceptos. Uno, tema logístico. Había un problema logístico importante en todo el tema de la pandemia y la idea era hacer un centro logístico para todos los posibles suministros de todos los hospitales de la Comunidad de Madrid, en este caso de la pandemia. Un tema importante, lo de la morgue, claro, la imagen del Palacio de Hielo, tremenda. Llegamos, por ejemplo, en el centro acuático era muy fácil porque teníamos un espacio enorme para poder tener una morgue. Aquí teníamos la morgue en el IML, con lo cual lo teníamos claro. Y la circulación de los fallecidos era fácil, ¿eh? Con lo cual se decidió definitivamente que fuese este proyecto. Se hace el anteproyecto y estamos hablando ya de junio del año 2020, ¿eh? Y nos dicen que en otoño había que terminar, pero otoño para nosotros era el 21 de diciembre y cuando pasa el tiempo otoño es 30 de octubre. Claro, un mes y medio es muchísimo tiempo. Se hacen los lotes de todo el complejo, por un lado centro logístico, por otro lado la zona de hospitalización, que se hacen 3 lotes. Uno se deja en previsión, principalmente por el tema económico y porque no sabemos lo que iba a pasar, de futuras actuaciones, la central de instalaciones y el centro, digamos, administrativo, donde iba a ir el centro de emergencias y el SUMA, y se lotifica todo. Gracias a la lotificación yo creo que se pudo hacer y la colaboración de todas las empresas constructoras, que en cualquier proyecto, cualquier posibilidad de sugerencia, pues entre que uno lo recibe, otro lo coge, otro lo lleva a cabo, pues pasa tiempo. Aquí era al contrario, cualquier sugerencia, había otra sugerencia mejor para poder hacer las cosas cuanto más rápido. Y eso yo creo ha sido el éxito de poder ir a avanzar y no poner pegas a nada.
Y yo creo que eso ha sido el éxito principal de todo ello. Gracias, Emilio. Luego, si quieres, profundizamos en el diseño. Vale, es que aquí podemos... Ismael, cuéntanos un poco. Buenas, yo al hilo un poco de lo que decía Emilio, nosotros digamos, aparecemos un poco en el proyecto cuando, como bien decía Emilio, llegó una fase a mediados de junio, finales, en la que también una de las cosas que se decidió por parte de la Dirección General era intentar que colaboraran otros estudios, tanto de arquitectura como de ingeniería, para intentar lo que dice al final Emilio, poner más manos, igual que se hicieron lotes en la construcción para intentar cumplir ese objetivo que era tremendo de construir un monstruo de 80.000 metros cuadrados en finalmente entre 3 y 4 meses, 3 meses de construcción más un cuarto para el equipamiento y demás, que era algo que, como veréis, cualquiera que esté acostumbrado a hacer cualquier tipo de obra es una barbaridad. En este caso más todavía porque es que esos 3 meses incluían el proyecto. Desde el punto de vista que estamos hablando desde la parte de los diseñadores, había que hacer ese proyecto. Y nos encontramos además un poco, como decía Emilio, con ese cambio sobrevenido porque el IML, digamos, quería despejar su zona y lo que nos impulsó a la central de instalaciones a la otra esquina de la parcela, y entonces, viendo un poco las dificultades que había, se tomó una de las decisiones, digamos, también fundamentales en esta parte de diseño, que es aprovechar la parte de obra civil que había en las galerías de la Ciudad de la Justicia, como comentaban antes, que era el solar en el que al final se decidió que fuera. Había 2 galerías, una en sótano 1 que tiene unos 5 o 6 metros de altura para que pudieran entrar incluso los autobuses que llevaban a los presos a los distintos tribunales, a los que iban a ir para aquella famosa Ciudad de la Justicia, y un nivel 2, un sótano 2, en el que tenía 3 metros de altura y estaba prevista todas las conducciones de lo que iba. Entonces lo que se hizo fue aprovechar esas 2 grandes zonas, aprovechar unos entre 6 y 8.000 metros cuadrados que finalmente se destinaron para la zona de centrales de producción, tanto térmica como frigorífica, eléctrica y de incendios y de agua, como para toda la parte de residuos, gestión de residuos, almacenamientos, digamos, de residuos y fungibles de la parte del hospital. Entonces ahí fue cuando se entró un poco para hacer y fue uno de los grandes cambios que hubo que generar en el proyecto. Evidentemente, el proyecto se iba haciendo básicamente a la par que se iba contratando las cosas, porque se contrató con la constructora y se empezó desde el principio a ver que lo primero que tuvimos que desarrollar en 15 días, porque este fue el plazo, hacer los cálculos básicos para hacer toda la petición de toda la maquinaria. ¿Por qué? Porque la maquinaria grande, de grandes tamaños, como bien todos sabéis, se tarda 2 o 3 meses en fabricar y llevar a un sitio de estos, con lo cual hubo que hacer encima un esfuerzo adicional de separar las partes del proyecto, con lo cual se aumentaba la dificultad. Esa fue una de las grandes. Y luego, evidentemente, el proceso de la obra, que hacer una generación de calor, de frío, de electricidad, hacer toda la gestión de compras, gestión de suministradores, gestión de subcontratas que tuvieron que hacer, fue tremendo. Pero, como decían también, lo que sí que se vio un poco durante todo el proceso es un gran afán de colaboración en todo el mundo. O sea, de manera increíble era ver incluso la gente que trabajaba a pie de obra, o sea, un soldador, un tubero, un electricista. Hubo que trabajar noches, fines de semana, hubo cosas que hubo que rectificar una vez que estuvieron hechas. Yo me acuerdo que un fin de semana nos dimos cuenta un viernes que había una tubería nada menos de 22 pulgadas que estaba confundida la impulsión con el retorno y hubo que cambiarla. Bueno, pues se quedaron allí 4 personas, 4 tuberos, trabajando durante todo el fin de semana, prácticamente en 2 turnos de 16 horas allí trabajando para hacer ese cambio, para que el lunes, cuando iban a dar la electricidad, que fuéramos capaces de tenerlo lleno de agua y que volviera aquello, se pudieran hacer las pruebas. Cosas así pasaban prácticamente todos los días. Entonces yo creo que es una de las grandes enseñanzas de esto, porque no es evidentemente un caso habitual ni en la fase de proyecto ni en la fase de obra, pero sí que tiene que dejar, digamos, enseñanzas de ese tipo, y enseñanzas de la parte desde la logística, desde la organización y desde la parte de la construcción, definitivamente, pues la parte de prefabricación y demás, que ayudaba un poco a garantizar que se cumplieran estos plazos tan exigentes. Yo creo que eso es un poco la parte más importante. Estupendo. Ismael, muchas gracias. Saúl, cuéntanos. Gracias, Tomás. Bueno, tras 6 meses intensos de diseño y construcción, como han comentado, pues llegó el momento de la verdad, que fue pues poner en operación el centro, porque empezaban a llegar los primeros pacientes. Entonces, el mayor reto al que nos encontramos fue que para arrancar la explotación del centro había que dotar de los medios humanos profesionales para operar el centro.
Entonces estaba todo por hacer. No había personal, no había un inventario de las instalaciones, no había un sistema de gestión como estamos acostumbrados en otros contratos de mantenimiento para lanzar un mantenimiento preventivo. Entonces, desde cero hubo que arrancar. Se colaboró con las constructoras participando en las puestas en marcha para adquirir el conocimiento que se tarda meses, pues en cuestión de 1 o 2 semanas de puestas en marcha, pues absorber el máximo conocimiento para operar de forma correcta y dar el servicio a los pacientes que estaban por entrar. Pues nada, pues muchas gracias por ser tan conciso. Jorge. Sí, bueno, yo antes de nada quería también sumarme a los agradecimientos, ¿no?, a Alejo por apoyar el sector con su presencia y a IFEMA en general y a la Feria del Clima, ¿no? Quería agradeceros a todos vosotros por estar hoy aquí con nosotros. El hecho de poder hacer la Feria de la Climatización es un hito para nosotros importante en el sector. Creo que el sector tiene que felicitarse de estar aquí otra vez reunido y además poner en valor este sector que después de lo que ha pasado estos años con la pandemia nos hemos dado cuenta de lo importante, ¿no?, que es la ventilación y la climatización de los grandes edificios, ¿no? Y quería antes de nada decir eso. Luego, bueno, a mí me toca decir la parte de los fabricantes, ¿no?, que por cierto han sido varios, ¿no? No solo hemos sido nosotros, y luego hablaré un poquito de eso, ¿no? Antes de nada quería ponerlo en contexto, ¿no? Yo antes he estado revisando un poco la lista de suministros que hemos hecho en hospitales, ¿no? Pues como decía Alejo, esto se ha abordado de distintas maneras. Nosotros hemos suministrado en más de 30 hospitales material. En un primer momento, los hospitales empezaron a adecuar las zonas comunes, más caudal, más filtración, cafeterías, recepciones. Eso es lo que se empezó a hacer en un primer momento, ¿no? Y luego más adelante se hicieron algunas ampliaciones de hospitales. En Barcelona se ampliaron 5 hospitales con zonas alas nuevas en los hospitales, y luego está el buque insignia de lo que se ha hecho en España, que yo creo que hay que estar orgullosos de lo que hemos hecho, ¿no? Bueno, yo estoy en una multinacional, vosotros, muchos de vosotros también. La verdad es que se asombran de lo que hemos sido capaces de hacer en España. En el tiempo en el que lo hicimos, nadie creía que íbamos a ser capaces, ¿no? Creo que el Zendal es el buque insignia, ¿no? Y ahora entrando ya en el Zendal, me gustaría resaltar 3 cosas porque se ha dicho todo, ¿no? Ahora hablaremos un poquito de la solución técnica. Yo quería decir 3 cosas, ¿no?, fundamentalmente. Lo primero, el reto logístico. Nosotros entramos en el proyecto en junio ya. Se empezó a hablar de la especificación y del diseño de los equipos, que participamos, lógicamente, en junio, ¿no? En julio se hizo la licitación. En agosto nosotros ya estábamos fabricando y hasta entre septiembre y octubre se suministró todo el equipo. Esto normalmente tarda un año. Nosotros lo hicimos nuestra parte duró, pues esto que estoy hablando, 3-4 meses, ¿no? La verdad es que el reto logístico es bestial. Esto se comparte con todos los suministradores. Toda la cadena de suministro se volcó en poder hacer esto, ¿no? Luego, la segunda cosa de la que me gustaría hablar es de la colaboración. Ya se ha apuntado, ¿no? No hubiera sido posible sin un proyecto colaborativo como el que ha sido este. Ha habido varias constructoras, varios instaladores, varios fabricantes, incluso climatizadores hay de los nuestros, pero hay de otro fabricante. Y eso sucede en esta obra porque se ha colaborado. Lo que también es muy importante resaltar es que todos los puntos necesarios en un proyecto como este, todos se han hecho. No es que las cosas se hayan hecho más rápido y se hayan hecho mal, no. Se han hecho igual de bien, o en algunos casos incluso mejor, en un periodo de tiempo más reducido, ¿no? Y a mí hay un tercer punto muy importante, que es el tema humano, ¿no? Tenemos que recordar todos, porque tenemos esta capacidad de olvidarnos de las cosas malas, ¿no?, para poder seguir viviendo, ¿no? Lo hemos pasado muy mal todos como sociedad y los compañeros que estaban trabajando, yo tengo la experiencia en la fábrica, ¿no? Bueno, pues iban todos los días a trabajar, absolutamente todos los días, no pararon de trabajar, y el tener un propósito, el darle un propósito al trabajo, creo que fue muy interesante, y para mí es la razón fundamental por la que esto ha funcionado. Es porque todas y cada una de las personas que iban a trabajar, bien sean en una fábrica en Zaragoza o bien sea en la obra, todas las personas que estaban haciendo eso sentían que estaban haciendo el Zendal y sentían que estaban ayudando a los enfermos, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, que hay que resaltar el valor humano de todos los participantes en el proyecto, ¿no? Y por último, antes de entrar en el debate, creo que es importante, y a lo mejor abrimos luego el debate sobre esto, ¿no?, el futuro, ¿no? Es decir, ¿qué hemos aprendido de esto? Y cierro el círculo con lo que ha dicho Alejo al principio, que me parece muy, muy interesante, y es que creo que como sociedad hemos aprendido lo importante que es la ventilación, la calidad del aire en los espacios cerrados, y creo que el sector tiene que aprovechar esta circunstancia para
bueno, pues mejorar las instalaciones, ¿no? Y hacerlo cada vez mejor. Bueno, creo que tendremos tiempo de hablar de eso. Gracias, Jorge, muy interesante. Alejo, te voy a tirar una bola curva, a ver qué tal. Emilio hablaba del principio, yo me voy al principio del principio. O sea, ¿qué pasa por la cabeza de la presidenta de la comunidad, un vicepresidente de la comunidad, se levanta una mañana, dice, tenemos que hacer un hospital? O sea, ¿cuál es el proceso de toma de decisión de vamos a hacer un hospital? O sea, se estaba utilizando esto, no era esto suficiente. O sea, explícanos un poco esa gestación del principio, que yo creo que es interesantísima. Perfecto, pues muchas gracias. Esto nace realmente aquí y os podéis imaginar lo que ha significado. Hoy es el primer día que yo vuelvo a IFEMA después de la primera ola y recuerdo perfectamente el día que tomamos la decisión, que fue el 19-20 de marzo del 2020, y nos venimos corriendo para acá. Viene pues, el ingeniero que hizo de director técnico en IFEMA, que fue Juanjo Pérez, viene con Alberto, el arquitecto, y nos venimos por la noche porque viene el secretario de Estado y viene un director general del Ministerio a ver qué narices se nos ha ocurrido hacer aquí. Y se lo explicamos, tenemos una reunión, pero no podíamos parar. De hecho, Juanjo se quedó trabajando y montando con IFEMA y corriendo y montándolo todo, ¿no? Y recuerdo los suelos rojos que había. Me voy a ir un poco esta vez de los tiempos, aviso. Para que... Y los suelos rojos que había en el pabellón 9, que está justo allí, en el pabellón 7, que era de colores, y el pabellón 5, que era negro. Y entonces empezamos, esos eran los pabellones de hospitalización, que recuerdo perfectamente cómo fueron montados en 36 horas exactas en las que entró el primer paciente y conseguimos que entrara. Este pabellón en el que estamos ahora mismo era el pabellón almacén. Teníamos 2 almacenes, el almacén de logística era este, donde teníamos que conseguir distribución de material sanitario, EPIs, tecnología sanitaria, etcétera, para todos los hospitales de la región. Y llegaba además del aeropuerto, pues a medida que iban llegando los 26 aviones que llegaron, pues traíamos el material aquí, se organizaba y salía a distribución a todos los hospitales, ¿no? Aquí los EPIs estaban ahí exactamente, el agua en la esquina de allí. Aquí detrás de este muro desinfectábamos las ambulancias. Entonces, ha sido una sensación muy tremenda, ¿no? Volver a verlo y contrastar con la experiencia de aquel momento. Pero es que ese momento iba acompañado con una enorme necesidad que habéis citado pues, los que nos habéis ayudado en todos los hospitales, y es que todos los hospitales en tiempo récord, en un plazo inferior a 15 días, se transformaron para que 34 hospitales públicos que tenemos en Madrid duplicaran sus camas, triplicaran el número de UCIs. Y para triplicar el número de UCIs, mi equipo, que también llevábamos infraestructura y equipamiento, compramos 3.000 respiradores, triplicamos el número de respiradores de la Comunidad de Madrid en un plazo de mes y medio, más o menos. Y fue otro hito espectacular sin el que podríamos haber hecho triplicar las UCIs. Entonces, esto nace aquí, porque aquí nos damos cuenta de que hay unos resultados formidables. Pasan 4.000 pacientes y, tristemente, pero también afortunadamente, tristemente porque hay fallecidos, pero solo hay 16 fallecidos de los hospitalizados en IFEMA. Y entonces dijimos, ¿qué está pasando aquí? Y lo que está pasando aquí es que estos techos miden 16 metros y que la carga vírica se distribuye a lo largo del pabellón y no está concentrada en salas mucho más pequeñas, ¿no? No son espacios tan cerrados. Pero también ocurre que aquí hay una renovación del aire de 4 veces en una hora. Cada 15 minutos todo el aire de este pabellón, que mide 21.000 metros cuadrados, pues me sé los pabellones de IFEMA de memoria, se renueva, y entonces esa renovación de aire tan potente, pensada en un pabellón en el que hay a lo mejor miles de personas, pues era más superior al número de pacientes que había ahí, y además la distribución de la carga vírica era menor. Y dijimos, algo está pasando aquí. Y empezamos a trabajar en la idea, como ha dicho Emilio, de hay que buscar una solución permanente, porque empezaba el run de que iba a haber una segunda ola después del verano, cuando empezara a hacer frío, junto con el inicio de la gripe. Y entonces no nos puede volver a pillar esto así. Y además había un punto que fue clave, porque claro, había dudas que decían,
oye, si tenemos IFEMA y ha servido una vez, ¿por qué no usamos IFEMA todas las veces? Y la pregunta es, ¿y todas las crisis sanitarias son contagiosas? ¿Y todas las crisis sanitarias requieren frenar la actividad de la empresa más importante de Madrid, que es IFEMA, que genera miles de trabajos, una parte importantísima del PIB de Madrid? Es decir, ¿tenemos que condenar a IFEMA a cerrarse cada vez que haya una crisis sanitaria, cada vez que descarrile un tren, no aterrice un avión donde tiene que aterrizar, o haya un incendio, o tengamos una pandemia vírica o contagiosa? No podemos condenarlo. Necesitamos una infraestructura que tenga que utilizar sanidad y que no impida que, si ocurre eso sin que se tenga que frenar la actividad, condenemos a IFEMA a esto y condenemos nuestra economía a frenarse también, y la vuestra, ¿no? Y las empresas, porque no puedan utilizar esta feria, que es un ejemplo mundial, es un referente internacional. Y entonces eso fue lo que nos llevó a decir, necesitamos una infraestructura adicional. Y pensamos, necesitamos almacenes, lo ha dicho Emilio muy bien, necesitamos un centro logístico para el Servicio Madrileño de Salud, para el SERMAS, y ese centro logístico además tiene que servir como hospital, porque unas veces hará de centro logístico cuando no haya una crisis y otras veces hará de hospital. ¿Cómo combinamos estas ideas? Y llegamos a la conclusión de que teníamos que hacer nuestro propio IFEMA sanitario 2.0. Vamos a coger lo mejor que hayamos aprendido en el primer caso y vamos a llevarlo. Y luego además teníamos un ejemplo que era Wuhan, que era el ejemplo de lo que no queríamos hacer, porque Wuhan se tuvo que desmontar, pero en Wuhan hubo muchísimos contagios y murió muchísima gente, incluido, como sabéis, el científico que descubre y alerta el COVID. Entonces, no podíamos ni hacer aquello, no podíamos acudir a un prefabricado modular, estanco, cerrado, y queríamos sí o sí cumplir con los éxitos que habíamos visto en IFEMA. Entonces, ahí es cuando se lo propusimos a la presidenta y efectivamente a partir de ahí nos fuimos, pues el día aquel que fue el día que nos conocimos, lo has contado tú muy bien, yo creo que fue el 16 de abril, creo recordar. Puede ser, sí. Y fue el primer día que en lugar de dedicarnos a estar en el hospital, nos fuimos o sea, fue como si fuese el día de vacaciones. Fue fantástico. Intentamos entrar en las piscinas aquellas, porque era una infraestructura en la que había participado Emilio y nos parecía que podía cumplir los requisitos para convertirse en 2 grandes pabellones, y además cumplía pues la situación logística, estaba en la zona este de Madrid, cerca de los polos de logística de Coslada, etcétera, y además cerca del aeropuerto y tal. No pudo ser por unas cuestiones sobre todo jurídicas que nos iban a hacer perder tanto tiempo que, aunque la obra fuese más o menos ágil, no íbamos a llegar a tiempo. Nos fuimos a una parcela efectivamente en Vallecas, junto al Infanta Leonor. Llegamos a hacer catas, estudio geotécnico, geofísico, Anteproyecto. y anteproyecto, incluso, efectivamente. Lo llevamos a una noche que estuvimos sin dormir entera, hablando por teléfono, y bueno, yo tengo que decir que no fui un director muy fácil, porque les fui cambiando cosas a todos permanentemente que iban surgiendo. Lo cierto es que al final acabamos en la primera idea que habíamos pensado, aquella mañana, que era en Campus de la Justicia. Y nos encontramos con una enorme sorpresa que ha citado Ismael, y es que la parcela por fuera parecía una parcela normal, pero tenía sorpresa. Y la sorpresa eran 9.000, me parece que son 9.000 metros cuadrados de galerías en 2 niveles que complicaban enormemente las labores de construcción, porque además todo el terreno que había encima de las galerías era tierra de relleno, incluso con vertidos orgánicos que encontramos. Y eso dificultó mucho las cosas. Y hay un tema que se ha citado aquí, con esto ya termino porque me estoy pasando ya a 3 pueblos. Bueno, está siendo muy interesante, pero ya... Hay un tema muy importante que es la colaboración. Este es el éxito de todo Madrid. De hecho, yo creo que debe considerarse así. Cada madrileño puede sentirse orgulloso, cada español que al final Madrid presta un servicio a toda España, y además lo hacemos encantadísimos porque es seña de identidad. Pero es el éxito también durante la construcción de todos los que participaron, que fueron 635 empresas. Y esas 635 empresas a partir de 14 adjudicatarios, que es como empieza todo esto. Y a mí me preguntaron, ¿no? Yo diseñé cuántos quería, los lotes que iban a ser, o sea, el diseño contractual duró mucho tiempo, y vamos, estuve el mes de mayo sin dormir, porque
quería que esto saliera bien, pero tenía que salir bien, que dentro de 20 años a mí no me llamen para cosas raras también, ¿eh? Que soy el responsable. Y hoy puedo estar tranquilo porque el compromiso que hubo de todas las empresas fue espectacular. La anécdota que habéis contado sobre cómo se transmitió hasta la última persona que participó en la obra, lo que estaban haciendo y el servicio público que estaban haciendo era tremendo. Preguntamos pues a personas que estaban construyendo, a ferrallistas, a alguien que suministraba, y sabían que esto era, yo me recuerdo una frase que era, no, esto es para el bicho, para combatir el bicho. Todo el mundo sabía que en casa tenía un familiar, una madre, un padre, sobre todo madres y padres, ¿no?, que son los que más miedo nos daban, sus hijos, su pareja, lo que fuera. Todos tenemos a alguien que queremos que era susceptible de estar contagiándose, y todos tenemos a alguien que queremos que se había contagiado. Incluso conocemos a personas que hemos perdido, o conocíamos a personas que hemos perdido, y hemos sentido el dolor que nos ha causado el COVID absolutamente a todos y nos ha desgarrado el alma. Y eso hacía que todo el mundo tuviese un ejemplo para seguir trabajando en ello. Yo creo que no sería justo si yo no cito en la labor de colaboración, en la labor de buen rollo que ha habido durante la obra, además de la sintonía que todos teníamos, que todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, también pues que tuvimos y están aquí dos ingenieros de una gente que pusimos que era una ingeniería coordinadora, una asistencia técnica que nos permitía a la dirección general pues llegar más lejos y estar en contacto permanente con ellos, y que cualquier cosa que surgiera la sabíamos porque Ismael llamaba a Alberto y resulta que es que había fallado las pruebas de los generadores de los grupos electrógenos de reserva, o Saúl tenía tal, y entonces había siempre alguien y estábamos en total sintonía, ¿no? Y eso fue clave, fue absolutamente clave para que estuviésemos 635 empresas con más de 5.000 personas en total que participaron en el Zendal, para traer efectivamente los suministros desde distintos sitios, para que los fabricantes hicierais la labor titánica de la logística que fue una de las claves de todo esto, y que lo ha citado muy bien Emilio, porque fue uno de los que padecía mis cambios de decisiones, etcétera, y al final llegaban pues a los suministradores, a los fabricantes, que de repente pues se le ocurre a la Comunidad de Madrid el 19 de junio licitar un hospital, y le comunicamos a unas empresas que tienen que construir 3 pabellones de 10.500 metros cuadrados cada uno, con un sistema de renovación del aire 3 veces superior al de IFEMA, es decir, renovación cada 5 minutos, porque que nos queríamos pasar 3 pueblos, había que batir el récord, ¿no? Y claro, ¿quién fabrica eso? ¿Quién trae 5,4 millones de kilos de acero en 3 meses? ¿Quién tiene ese acero? Vino acero de Francia, vino acero de España, acabamos con todo el acero. Y lo que hicimos fue no solo construir un hospital, no solo un hito de la ingeniería, que ahí os tengo que dar las gracias a los ingenieros que habéis estado trabajando codo con codo, un hito de la construcción, y a las constructoras que estuvieron dando el callo y que demostraron que se puede hacer un hospital de una calidad superior a muchísimos en un tiempo récord, y un hito de la arquitectura, porque los 4 estudios de arquitectura dieron un ejemplo al mundo aplicando lo mejor que habíamos aprendido en la pandemia en el hospital. Pero todo eso, además, un hito de colaboración entre empresas que sabían cuál era el fin al que queríamos llegar, y que gracias también pues a la asistencia técnica y al buen rollo de todos, que entendimos muy bien cuál era el proyecto, pues conseguimos que fuera un éxito. Y hoy, insisto, los números son 9.000 curados, 9.000 personas están vivas gracias al Zendal, y 2 millones de personas tienen su vacuna gracias al Zendal. Yo creo que solamente esos números ya merecen la pena. Gracias, Alejo. Emilio, un tema que está saliendo recurrentemente es flexibilidad, adaptación, cambios de un día para otro. O sea, yo me imagino que eso, como organización, también, como estáis constreñidos por el tiempo, os puso claramente a prueba. O sea, es el cambio continuo. Yo no sé si puedes un poco profundizar en estos conceptos. Sí, cuando empezamos el proyecto ya estaba la notificación hecha. Una de las cosas importantes era, antes del verano, poder definir
todas las máquinas o todos los, sí, tanto climatizadores como de todas las instalaciones, para que se pudiesen fabricar, para que en septiembre, octubre estuviesen hechos, para que en un mes, mes y medio se pudiesen montar. Entonces, el primer hito es el proyecto. Claro, el proyecto había que hacerlo en un mes, pero con una previsión de encargar las máquinas de inmediato. Ya sabíamos las constructoras que había, ¿eh? El cambio de la central de instalaciones hizo que lo que había previsto de un camino de instalaciones se cambiase totalmente. Todo el tema de la galería implicaba que no se podía enterrar nada, porque tocaba con la galería casi el forjado primero, con lo cual se tuvo que cambiar el diseño para ir por que ahora es el parking, el sótano 1, todas las instalaciones que había en lo que a nosotros nos afectaban y los servicios que daban tanto al IML como al centro, al edificio administrativo del SUMA. Nosotros nos encargaron los 3 lotes de hospitalización, que éramos el mismo equipo de diseño, pero con 3 constructoras, San José, Dragados y Ferrovial. Y después el logístico, que era SACIR. El hacer como 3 edificios independientes a nivel de suministro, a nivel de climatización, hicimos como 3 subcentrales para poder independizar la instalación, en este caso, de climatización. Y después los caminos que iban todas las tuberías por el forjado inferior, cuando íbamos en el primer diseño, que todo pasa por un camino perfecto, nos damos cuenta que si pasamos por ese camino perfecto, el edificio se cae porque no aguanta. O sea, la estructura se había hecho lo suficientemente optimizada para que no aguantase lo que tenía que aguantar, porque no estaba previsto pasarlo por ese camino, con lo cual tuvimos que realizar una labor, la verdad, de encaje. A mí me ocupó con gente de la oficina como 15 días para intentar llevar los caminos de todas las instalaciones por las vigas metálicas que aguantaban unos 50 kilos metro lineal y otros 100 kilos metro lineal. Con lo cual, esto era un problema de coordinación. Y sobre todo que los 3 lotes llegaba a Dragados y tenía que enchufar la tubería con San José. Y no podía estar separada ni un centímetro. Entonces, esa coordinación fue importante. Y una de las cosas que estábamos viendo era el tema de la renovación de aire. La renovación de aire fue un tema importante en el diseño de las 3 lotes de hospitalización, el A1 donde era hospitalización y se ha hecho vacuna, el segundo, el lote 2, lote 2, donde es la hospitalización en las UCIs, hay 48 camas de UCIs, y el lote 3 que se dejó en previsión de una futura ampliación de posible hospitalización en caso de que la pandemia fuese a más, que después lo preparamos para ese caso. Al final bajó el índice de contaminación y ha sido para la vacunación. Y dentro de cada lote cada unidad de enfermería, hay aproximadamente, son 1000 camas en total de todo el Zendal, 330 cada lote más o menos, en mayor o menor proporción. Cada unidad de enfermería, hay 8 unidades de enfermería por pabellón, y cada unidad de enfermería tiene un climatizador independiente de aporte de aire, de 100% de aporte de aire, y un extractor que hace la extracción de aire, con unas 12 renovaciones hora a 4 metros de altura. Entonces, esto al final ha hecho que ha funcionado perfectamente bien a nivel de lo que era el concepto de la renovación de aire. Yo creo que en ese sentido, todas las improvisaciones que ha habido, que se han ido haciendo, porque era un continuo cambio, porque se ha ido proyectando a medida que se hacían los proyectos y se hacía la construcción, pues ha sido
sea, una cosa que puedes contar y estás orgulloso de ello, vamos. Sí, sí, estupendo, completamente de acuerdo. Ismael, tanto la organización que representas como tú mismo habéis hecho muchos hospitales. ¿Qué diferencia hay entre los hospitales que has hecho y este en concreto? O sea, ¿cuáles son, a tu juicio, las mayores diferencias? Hombre, la mayor diferencia era, como decía un poco Alejo al principio, que es digamos, un hospital que está preparado pues prácticamente para cualquier cosa, pero no es un hospital de agudos, no es lo que cualquiera llamaría un hospital, o sea, no es alguien que te diga, pues, vas a hacer un hospital, ¿cuántos quirófanos tiene? Pues no tiene quirófanos, porque precisamente digamos que es una gran infraestructura, como decía él, pues parecida al IFEMA, digamos, en el sentido que tiene que estar preparada para cualquier cosa, porque aquí, ahora lo recordamos los que somos de Madrid, los atentados del 11M sirvió como gran instituto de medicina legal porque el IML no estaba haciendo. También cuando pasó lo del accidente de Spanair y ahora con la pandemia no teníamos una infraestructura de ese tipo. Esa es la gran diferencia con cualquiera de los hospitales. Todos los hospitales que se hacen en mayor o menor medida o bien son de agudos o bien son de hospitalización reservada para media estancia. Esas son las grandes diferencias. Y esto es una infraestructura, evidentemente, que tiene que estar funcionando todo el año, pero además con otras finalidades, Sí, evidentemente. sí. No, estupendo. Luego seguiremos con eso. Saúl, antes, o sea, vosotros recepcionáis una obra que no está terminada, que hay prisas por inaugurar, que eso no es nuevo en muchas obras, que todavía hay obras que se están haciendo, pero tienes la pandemia. O sea, cuéntanos un poco esta apasionante experiencia. Pues nada, como comentaba antes, o sea, es el mayor reto al que nos enfrentamos es el encontrar los medios humanos que gestionen ese centro, porque o sea, si tenemos mucha prisa por construir un hospital, pero los pacientes necesitan de profesionales que gestionen las infraestructuras para que puedan estar ahí. Entonces, justo hace un año arrancamos el mantenimiento y el mantenimiento no arrancó con el primer paciente, sino arrancó pues con esas puestas en marcha de finales de obra para adquirir ese conocimiento. Y una vez adquirido, pues o sea, todavía no teníamos la plantilla completa que iba a operar el centro. O sea, el mayor reto como empresa que nos encontramos es solamente en mantenimiento tenemos que incorporar 30 personas que sean capaces de operar. Eso no lo puedes coger de la calle de cero, eso tienes que traerlo dentro de tu propia empresa, gente con mucha experiencia, principalmente en hospitales, y ni siquiera nosotros éramos capaces de sacarlo de contratos hospitalarios, porque no puedes desvestir un santo para vestir otro. Entonces tiramos de contratos industriales, un poco tipología de instalaciones parecidas a las que gestionamos en el Hospital Zendal. ¿Alguna noche te quedaste sin dormir, me imagino, ¿no? Bueno, muchas noches porque, bueno, Ismael y Emilio lo saben, ¿no? Todo al principio tiene fallos. O sea, el primer año de cualquier instalación, desde que se entrega un final de obra hasta que se empieza a operar, es para depurar. O sea, ese periodo de depuración aquí no ha existido. Tenías que estar desde el primer momento. Claro, pues han fallado cosas y ha habido que solucionarlas pues en el momento. Mañana no valía, era ahora. Bueno, pues muchas gracias. Jorge, yo me gustaría que profundizaras en el reto logístico y organizativo de los 3 meses y luego también una pregunta un poco cabroncilla. Si hubiera sido hoy, ¿qué hubiera pasado? Bueno, lo sabes muy bien. Ahora mismo sería imposible, ¿no? O sea, ahora mismo tal y como está la cadena de suministro en general, pues tardaríamos 4 meses solo en entregar los equipos, ¿no? También te digo una cosa, si ahora mismo nos marcáramos el reto, pues nos inventaríamos alguna solución y seguramente lo conseguiríamos resolver. En cuanto a la profundizar en el tema logístico, todos los fabricantes, volviendo a la parte de colaborativa y humana, ¿no? Todos los fabricantes nos pusimos a buscar soluciones y a encontrarlas, ¿no? En nuestro caso, pues todas las fábricas del grupo se pusieron a disposición. Vinieron productos de las fábricas que tenemos en Alemania, de las que tenemos en Noruega, de las que tenemos en España, por supuesto. Y esto fue posible gracias a la colaboración y también de los trabajos, como decía, se trabajado los fines de semana, nosotros estuvimos trabajando 3 turnos, incluidos los fines de semana, e insisto que hay que contextualizar que los trabajadores estaban en un periodo de pandemia y iban a trabajar con miedo. Es así, ¿no? Lógico, ¿no? Pero aún así lo hicieron porque tenían un propósito, ¿no? Todos vosotros lo habéis vivido igual.
la verdad es que fue un reto muy difícil de conseguir repetir. Los otros proveedores que tuvimos, lo mismo, ¿no? Los ventiladores, que ahora mismo sabéis la situación de los componentes electrónicos como es, pues llegaron en un mes, fuimos capaces de fabricar todo. Y a mí me gustaría subrayar una cosa sobre la solución técnica que pusisteis, que yo no sé si está todo el mundo familiarizado, además del tema de las renovaciones. No solo es eso, no sé si ahora lo comentaremos, pero además del tema de las renovaciones de aire, también la difusión del aire, cómo se ha hecho, es también un proyecto muy singular, ¿no? Porque se ha utilizado difusión por desplazamiento para asegurar una distribución de aire más segura, ¿no? Que no haya turbulencias, ¿no? En el aire no se mezcle el aire tanto como se suele hacer normalmente, ¿no? Y luego el tema de la extracción, poner filtros de cambio seguro, eso es una cosa que... ¿Y por qué se ha hecho así? Se ha hecho en previsión de lo que pueda suceder. O sea que yo creo que el hacerlo rápido y hacer todo este reto no ha significado que no se hayan previsto cosas, ¿no? Somos un país genial, desde luego. Yo creo que sí, hay que felicitarse, ¿verdad? Sí, Alejo, sé que ya no estás en la Consejería de Sanidad, pero si tuvieras que aventurar, o sea, esta es una infraestructura tremenda, o sea, puede haber picos del COVID, lógicamente, o puede haber mutaciones, o sea, ¿cómo visualizas el futuro de la infraestructura? ¿Hacia dónde puede evolucionar? Pues, bueno, ayer comí con el consejero de Sanidad y justo estuvimos hablando de esto. El Zendal tiene ya deberes para mañana. Ya tiene cosas que van a ocurrir, ¿no? En primer lugar, en este momento se está ejecutando pues la mayor obra sanitaria que ha habido nunca, que va a ser superada, pero por ahora es la mayor, más grande todavía que el Zendal, que es el nuevo 12 de octubre. Bueno, pues el 12 de octubre y después La Paz van a renovarse La Paz por completo. Y el 12 de octubre, pues salvo el edificio último que se construyó, pues todo lo demás se está renovando y se va a tirar la vieja residencia general. Bueno, pues todos estos hospitales que tienen una edad media más o menos aproximadamente de 50 años, se construyeron sin estar pensados para las tecnologías que hay ahora. Sus forjados no aguantan pues equipos de resonancia magnética que pesan 3 toneladas o más toneladas. Incluso la protonterapia, que necesita un espacio descomunal y que además necesita un vaso plomado, etc. Bueno, tenemos que conseguir, si queremos tener una sanidad que esté a la altura de la evolución y de la innovación tecnológica que se está produciendo y que además marca casi el ritmo de las innovaciones tecnológicas, la sanidad, la defensa, ¿no? Son sectores muy pioneros, pues tenemos que adaptarnos para que lo que hemos aprendido realmente en esta pandemia se pueda utilizar para los hospitales madrileños del futuro, madrileños y del resto de España, lógicamente, y del mundo. Y esa es la polivalencia. Entonces, esa polivalencia que marca claramente el uso del Zendal es hacia lo que tienen que caminar el resto de los hospitales. Pero para poder hacer esas transformaciones tan importantes, porque claro, tú no puedes cambiar la armadura de La Paz sin desmontar La Paz y volverla a construir. Necesitamos infraestructuras de soporte donde se siga prestando el servicio sanitario mientras esa transformación se está produciendo. Entonces, el Hospital Isabel Zendal va a permitir que la obra de transformación total, de reforma integral de La Paz, se acorte en el plazo previsto 2 años, gracias a que va a trasladar algunos de los servicios. Yo lo dejé con una idea y a lo mejor ha evolucionado ya, pero en el pabellón 3, que es el que siempre pensamos como pabellón más polivalente, bueno, pues va a trasladar una serie de servicios y esos servicios van a permitir que se pueda agilizar la obra de La Paz. Y estamos hablando de un hospital que está decíamos durante la pandemia, a 15 minutos o 7 minutos. Pero claro, no había coches, solo podíamos salir nosotros. Pero ahora, bueno, pues no son 7 porque ahí ya vive mucha gente en Valdebebas, pero sí que está más o menos próximo, ¿no? Entonces va a permitir que podamos transformar La Paz en La Paz del futuro, que es conocido el proyecto y es espectacular, o que el 12 de octubre se apoye puntualmente en algunas cuestiones para poderse transformar, o el Gregorio Marañón, que necesita una transformación, o el Hospital de la Princesa. Es decir, todo el sistema sanitario tiene ya deberes para el Zendal. Esto en los pabellones de hospitalización, pero hay el pabellón logístico, el centro logístico, tiene uso ya habitual para siempre, porque necesitábamos un centro logístico para suministrar material sanitario y productos a todos los hospitales. Pues ya lo tenemos, que está en el Zendal.
para todos los centros de primaria. Tenemos centros de salud, 431 centros de salud en la Comunidad de Madrid. Y ahora cuentan con un centro logístico para suministrarles, 78 bases del Suma 112. Pero es que además hay un edificio en el que hemos preparado que se instale el centro de coordinación de todo el transporte de emergencias y urgencias de toda la región. Es con salas absolutamente novedosas, pionero, con una tecnología de última generación, desde la que se van a controlar todos los servicios de transporte que hay en la Comunidad de Madrid. Y además y esto es parte de la polivalencia, porque lo fuimos decidiendo sobre la marcha. Hemos construido ahí el laboratorio de salud pública epidemiológico más avanzado que hay en España, al nivel de los laboratorios epidemiológicos de defensa, que son siempre los que tienen los requisitos y los criterios más exigentes. Y eso pues ya está preparado. El laboratorio de salud pública tiene uso permanente. El centro de coordinación de transportes tiene uso permanente. El centro logístico tiene uso permanente. Y los 3 pabellones van a tener, uno va a ser cobertura de la paz, otro está sirviendo para vacunación todavía, y el pabellón del medio va a ser siempre el comodín para que en los picos, porque los ciclos de la sanidad son estacionales. Siempre en invierno hay un exceso de demanda de servicios sanitarios y siempre en verano pues nos vamos los madrileños a invadir otras regiones, ¿no? Eso dicen. Bueno, pues lógicamente, pues ahí es cuando aprovechamos para hacer obras. Entonces, pero ya tiene deberes, y el IML, lógicamente, pues es el Instituto de Medicina Legal, que da cobertura a justicia, y que luego pues se ha adentrado un poco, Emilio, en las anécdotas con el IML, pero tuvimos unos tira y aflojas muy divertidos, donde yo en alguna ocasión metí el dedo en el ojo solo ya por el gusto de meterlo. Pero bueno, pero van a tener, todos los edificios van a tener uso y está definido ya de antemano. Desde el punto de vista de ingeniería, edificativo, constructivo, tenemos unos meses, años apasionantes en la sanidad madrileña, ¿no? Pero vamos, tremendo. Yo creo que eso son muy buenas noticias para todos los que estamos aquí. Gracias, Alejo. Emilio, una pregunta. Desde el punto de vista de ingeniería, lecciones aprendidas. O sea, el neto que sacas tú de todo este proceso. A ver, yo creo que cuando sales fuera de España, aparte te das cuenta que lo que hacemos aquí está muy bien y se ha demostrado aquí en este proyecto. O sea, estamos muy minusvalorados y nos echamos muchas piedras en nuestro tejado los españoles como concepto. Tú te metes en Internet y el español es el que más se mete con su país. Así como el francés nunca se mete con su país, el español es el que más se mete con su país y no nos publicitamos en absoluto. O sea, nosotros, yo creo que ha sido un orgullo y que somos capaces de hacer cosas que otros países no son capaces. Y cuando sales fuera y nosotros tenemos proyectos internacionales, te das cuenta que estamos en la vanguardia de los proyectos, en este caso hospitalarios, por supuesto. Haciendo colación de lo que decía antes Jorge, que tenía que comentarlo, el tema de difusión. El tema de difusión era fundamental, porque claro, estamos intentando que no haya turbulencia de aire para no propagar el virus. Todos los pabellones están en depresión para que el virus no salga. La toma de aire y la descarga de aire están a 25 metros cada una de otra. La descarga de aire sale a 8 metros por encima del cendal en el extractor que tiene cada área. Y después se han hecho simulaciones para ver que las temperaturas y humedades del aire se mantienen el 50% de humedad y entre 22 y 26% de temperatura a nivel de las zonas de hospitalización. Hay una rejilla de extracción prácticamente encima de cada cama y la impulsión se hace por los pasillos. O sea, en teoría, aunque se ha hecho muy rápido, pero está muy pensado. O sea, no es que hayamos hecho y venga, viva la Virgen, ¿no? O sea, que está muy pensado. Y en eso, oye, que no somos malos, y lo que pasa es que nos falta yo creo que son muy buenos. externalizarlo. Pues muchas gracias. Ismael, una pregunta, vamos a ver. O sea, Zendal está construido, o sea, esto ha sido un hito en la construcción de infraestructuras sanitarias en España. ¿En qué medida puede influir el Zendal en siguientes proyectos, tanto en Madrid como en otras comunidades autónomas? O sea, ¿qué puede influir el Zendal? O sea,
Hombre, lo que es en la construcción, yo creo que lo que tiene que impulsar es que nos demos cuenta un poco que yo creo que ya somos conscientes en España, digamos que el nivel que tenemos de construcción es muy bueno, como se sabe a nivel mundial, y que podemos hacer, digamos, cosas que probablemente, como decían antes, son hitos a nivel mundial. Yo creo que ese es el gran diferencial de ahora en adelante. Y luego, otra vez incidiendo en lo mismo, es un poco que cuando se colabora, digamos, mirando todos en la misma dirección, que es lo más importante, que yo creo que deberíamos aprender, se pueden hacer cosas tan importantes, tan grandes como esa y tan difíciles como lo que decíamos antes. Cualquiera que le digas que vas a hacer un hospital de 40.000 metros cuadrados y un elemento de construcción que al final son 80.000 metros cuadrados en 3 meses y medio y en un mes más lo pones en marcha, pues probablemente te dirán si estás loco, o sea, fuera de España. O sea, y en España también te lo decían, o sea, a todos nos miraban y cuando hablábamos de esto en julio, en agosto, nos decían, estáis locos, esto no se va a hacer. Pero la gente también de aquí, incluso estando acostumbrados a hacer obras muy rápidas como se han hecho. Nosotros veníamos a hacer, por ejemplo, el Hospital de Toledo, que se habían hecho 250.000 metros cuadrados, pero se habían tardado 21 meses, que también es la leche, ¿vale? Pero es que esto, o sea, si trasladáis los números, evidentemente es mucho más. Y es lo que os digo, incluso en España se decía que no era posible en muchos sitios y se ha dado cuenta de que sí. Y evidentemente lo que también desarrolla es un poco un montón de métodos de construcciones adicionales para garantizar sobre todo esa rapidez. Que eso sí puede sentar un precedente. Está claro. Muy malo en otros sentidos, porque también nos van a decir, van a llegar los políticos y van a decir, joder, Oye, lo habéis hecho en 4 meses. Lo tienes que hacer en 3, lo tienes que hacer en Vamos, 3. ya pasó con el 12 de octubre. El 12 de octubre estaba el proyecto previsto para 3 años y ha habido que bajarlo a 2, como bien sabe Alejo también. Cuando hicimos el aparcamiento, a posteriori, el aparcamiento se hizo en 2 meses y medio y nos decían que en 2 semanas. Digo, No se hace una tortilla sin romper los huevos. que no. Claro, pero ya estaban acostumbrados. No estoy oyendo nada. ¿A que no? He sido culpable de las dos cosas. Oye, Saúl, desde el punto de vista humano, o sea, se ha hablado de la colaboración, de la coordinación, o sea, un poco a mí me interesa muchísimo la abnegación de las personas cuando van a trabajar sabiendo que iban a un sitio, o sea, en una crisis sanitaria, no nos olvidemos, se contagiaba la gente. No sé, cuéntanos un poco, o sea, vuestra gente, o sea, todo ese... Es un tema delicado, o sea, sobre todo, o sea, ahora ya lo hemos normalizado, pero es verdad que hace un año pues el miedo era mucho mayor del que tenemos ahora. Nosotros empezamos a aprender con IFEMA, participamos en la fase que ha comentado antes Alejo de IFEMA en el momento más duro de la pandemia. Entonces, ya ahí a todos los trabajadores, viendo la que se nos venía, les formamos en riesgo biológico, porque para trabajar en este tipo de infraestructuras o tienes hecho una formación a nivel de prevención en riesgo biológico, o sea, que al final es enseñarte a cómo ponerte y quitarte un EPI, que parece algo simple, pero hasta que no has hecho esa formación no es. Y ahí es donde empiezas a quitarle un poco, no el respeto, pero sí el miedo de trabajar en este tipo de infraestructuras. Pero sí que nos encontramos con la barrera de muchos trabajadores que se les proponía ir a trabajar a hospitales, no solamente el Zendal, o sea, más hospitales o sea, entiendo que a nivel de España, yo hablo de Madrid, que cuando le decías que tenía que ir a trabajar a un hospital, pues te ponían problemas. No, está claro. Eso es una realidad, no todo el mundo está tan predispuesto a exponerse. No, que es entendible. Pero sí, la realidad es que al final La mayoría. todo el mundo pues ha superado sus miedos y ha dado lo mejor de sí. Fenomenal. Jorge, la Comunidad de Madrid es un órgano nacional, JG lo es, Promec lo es, Ferrovial lo es, o sea, la única multinacional eres tú. A mí me interesaría mucho, o sea, Trox es una gran casa, ha hecho muchas obras hospitalarias, pero la repercusión que tuvo esta obra dentro del mundo Trox, o sea, fue un tema importante. Sí, absolutamente prioritario y teníamos todos los ojos puestos en nosotros, ¿no? En este proyecto. Y como habéis dicho, no se lo creían. Es decir, de primeras, cuando estábamos haciendo el proyecto, decían eso no va a salir porque es imposible, no se va a poder hacer. Y luego también la verdad es que la solidaridad y la colaboración ha sido también a nivel internacional, ¿no? Nosotros hemos recibido mucho material de fábricas en el extranjero porque si no era imposible, como habéis dicho, pero no solo nosotros, el resto de fabricantes, yo, los compañeros de otros fabricantes multinacionales, el mismo caso, ¿no? Nosotros desde Alemania pues hemos tenido un apoyo total
y suministrando material, ellos también trabajando fines de semana para poder cumplir los plazos del hospital, por el mismo motivo, porque ellos eran conscientes. Además, tenéis que recordar que al principio las primeras fases de la pandemia afectaron a España más que al resto. Luego se ha ido normalizando, pero al principio pues ellos querían ayudarnos, ¿no? Querían ayudarnos a combatir la pandemia en España y la verdad es que, y luego, eso a nivel en el momento. Ahora para nosotros es un orgullo como empresa haber participado en el Zendal y a nivel internacional se está utilizando como una referencia me imagino, singular, probablemente la referencia más importante de los últimos años. Me alegro mucho. Son ya prácticamente las 5:20. Os voy a hacer la última pregunta, que va a ser la misma a los 5, y luego cedemos la palabra al público por si hay una pregunta. La pregunta es la misma, es ¿cuál fue para cada uno de vosotros el peor momento? El peor momento, el pensar, decir, la vamos a cagar. Alejo. Bueno, les voy a contestar 2 momentos. El peor momento, y no sé si lo sabéis, pero ellos sí lo saben, es que yo caí enfermo durante las obras del Zendal. De COVID. Yo me contagié de COVID, pero es que, claro, estoy tan gordo, joder, no estaba tan gordo, que he ido a peor. He ganado peso en la política. No. Caí enfermo, me tuve que confinar, lógicamente, y bueno, y el 1 de octubre, a un mes de terminar la obra, me ingresan y el día 2 de octubre me intuban. Y pasó 12 días en la UCI, bueno, pues muriéndome, literalmente, y me salvé de milagro. Lo cual significa 2 cosas. La primera es que tenía un equipo buenísimo, porque el buque siguió, y cuando salí, joder, la cosa había avanzado y encima concluimos en plazo. Eso es lo primero. Lo segundo, que el compromiso era espectacular, porque continuaba. Yo en la UCI, cuando ya me extubaron y ya fui consciente de las cosas, había una grúa roja que se veía desde una ventana. Y además es que desde mi cama solo veía la puñetera grúa roja. Y entonces era todo el rato, ¿cómo estará el hospital? No tenía móvil porque había 3 webcams en la obra y yo estaba todo el puñetero día con las webcams tal, pero en la UCI no podía tener móvil. Y entonces, ¿cómo estará la obra? Y veía la grúa todos los días. Bueno, para mí el peor momento fue, lógicamente, pues ese, porque casi me pierdo la inauguración. Pero hubo un momento también, bueno, el final que fue alucinante, pero también en el final hubo cosas que eran como magia. Es decir, llegabas a un hueco, a uno de los edificios, y subías 3 plantas por un andamio. Y por la tarde volvías a subir porque ibas a hacer otra vez la visita para ver cómo iba evolucionando, y ya no estaba el andamio, y ahora por donde subo, no, sube por la escalera que ya está puesta. Y decías, madre de mi vida, aquí no había una escalera esta mañana y hoy la hay. Esto se tiene que caer en algún momento. Y tal. No, bueno, hubo momentos críticos, pero tengo que decir que en todos dieron la talla de una manera ejemplar. Y cosas que no estaban y aparecían en horas, ¿no? O al día siguiente. Tengo que decirles que ya como es la última intervención, que me disculpen algunas de las presiones. A Saúl, que vivió el momento yo creo que es más crítico de todos, que es el intercambio, porque participaste desde la fase final de construcción, la puesta en marcha prácticamente te la comiste, y luego ya el funcionamiento del hospital. Pero es que yo era un poco cabrón. Esto no me lo grabéis, bueno, sé que se está grabando, grabando y ponedlo. Fui un poco cabroncete, y entonces durante toda la construcción aparecía sin avisar por la noche de madrugada, a ver si de verdad estaba. Porque claro, a mí luego me llamaba la prensa, oye, ¿de verdad hay 3 turnos y trabajan por la noche? Y claro, digo, tengo que aparecer sin avisar, que si no. No, pero bueno, hubo 3 turnos, trabajaban por la noche, pasó de todo. Hubo un momento muy crítico, y así he contado esos, pero quizá el momento en el que empiezan las lluvias, a mediados de octubre. Yo en cuanto salí del hospital me fui a la obra, que no podía ni caminar, pero bueno. Y entonces teníamos todavía algunas lucernarias abiertas, y entonces empieza a llover, y entonces tuvieron que montar carpas encima de los pabellones para que no se inundara, porque había que trabajar simultáneamente dentro. Yo creo que ese fue realmente uno de los peores momentos, ¿no? Y luego para ellos seguramente, pues cada vez que llegaba yo hecho una hidra, porque se había colado un fotógrafo y entonces ya se había montado la marimorena, o porque iban los de protocolo de sol
a ver cómo iba la obra, y entonces ya crisis, ¿no? Pero bueno, salvo esos momentos que ahora ya me río, pero bueno, pobrecillos cuando lo pienso. En fin, yo creo que el de las carpas fue lo más llamativo, lo más crítico, y el suelo famoso, que ahora os contarán ellos, que no acababa nunca de poderse poner. ¿Y se puede poner en el suelo? No, 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 porque claro, había demasiada humedad por las puñeteras lluvias, y entonces el suelo de PVC se iba a bombar, y entonces eso iba... el día de la inauguración iba a estar fantástico, pero 6 meses después o 4 meses después iba a empezar a bombarse y las camas a moverse y tal, entonces no podíamos hacer una chapuza, y entonces ahí teníamos unas tensiones, porque claro, yo como buen propiedad decía, ponedlo, ponedlo, y bueno, y llegamos a un, ¿no, Emilio? Ahora te lo dejo a ti que continúes. Llegamos a un acuerdo, más o menos, ¿no? ¿O me pasé yo? Una entente. No, al final siempre se llega a un acuerdo. Siempre. Yo, muy rápido, eran tantos los momentos que no hay momentos ni malos ni buenos, era una intensidad total. O sea, yo, 3 conceptos que he sufrido yo personalmente, pero seguro que todos los equipos han sufrido de todo. Uno es ajustar el precio a todos los lotes que sean los unitarios iguales para todos, que fue una labor de chinos para una justificación administrativa, porque claro, el kilo de... Bueno, el metro, la tubería de cobre de Dragados era 2 céntimos mayor que la de Ferrovial y 3 céntimos mayor que la de... Y había que unificar todos los precios, porque era... Entonces eso fue una labor muy... que gracias a la colaboración de todos pues se logró, pero era un tema muy importante, porque aquí parece que no, pero el precio, teníamos una espada de Damocles con el precio, ¿eh? Estos señores era el precio, o sea, hay que mantener el precio, y aunque dicen que ha costado la Intemerata, ha costado, yo creo que ha sido 1.000 euros el metro cuadrado, o sea, que no ha sido, o sea, que... Y después el tema de la estructura, cuando nos dijeron que no aguantaba aquello, digo, joder, o sea, esto fue tremendo. Y por último, las legalizaciones. Cuando llegan de la OCA y que no pasa porque no suena la alarma de que hay que evacuar a las personas del hospital, y le decimos que el hospital no es evacuable, pero hay que hacerlo, y la semana que viene entran los enfermos, y o sea, esas tensiones, pero bueno, oye, eso con 30 años hubiera muerto, No, no. pero ahora ya no. Ismael, ¿y para ti? Yo un poco tengo 3 momentos. El primero, completamente anecdótico, fue el día que salimos de las oficinas del SERMAS y nos dicen que el lote nuestro, que es el de la central de instalaciones, se lo han adjudicado a una empresa que se llama Viales y Obras Públicas. Dices, joder, ¿dónde nos hemos metido? Dice que vamos a hacer la central de instalaciones de un hospital. Pero bueno, luego tengo que decir que todo lo contrario, o sea, fue todo colaboración, la verdad, y oye, estoy encantado de haber trabajado con ellos. El segundo, en la fase de diseño, para que os dierais cuenta un poco, al intentar aprovechar las galerías, en la segunda galería hubo que meter toda la central de frío, era el que os decía que tenía 3 metros, con lo cual hubo que cambiar todas las enfriadoras para encontrar enfriadoras que fueran capaces de hacerlo en 2,20 metros, y cambiar el número de enfriadoras que ya teníamos asignadas, cambiar todo el proyecto, y hubo que cambiarlo a mitad de hacer. Pero bueno, eso fue una cosa de oficina. Y luego la tercera más crítica fue la semana del 22 de septiembre, que no se me olvida porque estaba de vacaciones, y nos llaman que las calderas es imposible que lleguen hasta final de octubre y las enfriadoras también. Pero así, esa fue la frase. Y digo, y a ver, ¿cómo cojones? Perdonas por la expresión, capeamos esto. Bueno, pues tuvimos toda la semana de reuniones. Al final se consiguieron llevar, pero bueno, las calderas que eran de Viesman se las robaron, no sé si a unos alemanes o a unos polacos, eso solo sé. Eran calderas de otra potencia que se retimbraron, para que eran mayores de lo que habría, se retimbraron, pero se trajeron para que estuvieran al final a tiempo. Una semana más tarde de lo que habían dicho, pero al final se estuvo a tiempo. Y las enfriadoras igual, se las robaron desde Montluel en Francia, no sé a quién se las robaron, y consiguieron traerlas. Con lo cual es un poco al hilo de lo que contaba también Jorge, la colaboración de empresas incluso europeas que estaban metidas en el ajo y que colaboraron en ese momento. Pero fue un momento realmente crítico, desde la parte que veíamos nosotros, lógicamente. Saúl. Momentos críticos ha habido, yo creo que casi a diario, ¿no? Desde que estamos en este proyecto, Oye, pues, o sea, cada día... Tienes el pelo negro todavía. Sí, ¿eh? bueno, antes lo tenía más. Bárbaro, Sí, sí. Lo comentábamos antes comiendo, Sí. que parece que hablamos de la construcción o sea, como si fuese algo de hace mucho tiempo, hace 2, 3 años, y es que no hace un año todavía. Entonces, más allá de lo que han comentado compañeros, que la parte más de construcción, en nuestro caso, un momento muy crítico fue Filomena.
Claro, Filomena. O Claro. sea, Filomena para la parte más de operación o sea, fue un bloqueo total. O sea, la nevada imposibilitaba que los trabajadores llegasen al trabajo, los que estaban, había personal que estuvo triplicando turno hasta que no, porque claro, hasta que no llegaba el reemplazo no podías dejar un centro 24 horas, no puedes dejar desatendido, y más con la tipología de pacientes que teníamos. Entonces, el momento Filomena No, fue muy crítico, o sea, de suministro. Sí, sí, Recuerdo no. haber estado buscando sal, pero vamos, yo creo que me faltó ir a Cádiz a buscar sal. No, claro, para ti, Jorge, para vosotros. Pues se ha dicho, muy parecido, dos cosas fundamentales. El primero, de verdad, cuando vi el precio al que se vendió. Es medio en broma porque realmente no se priorizó eso, o sea, se priorizó, y en general se priorizó que se suministraran estas horas, pero es verdad que hay que señalar que además de todo lo que no se hizo a precios muy altos, se hizo a precios súper competitivos, ¿no? Y eso es verdad que fue así. Y el segundo, lo del tema de los plazos. Nosotros no llegamos a escalarlo porque lo conseguimos resolver, pero a mí también en verano, estando de vacaciones, me llamaron para decirme que no llegábamos a tiempo con los, en nuestro caso, con los difusores de desplazamiento y también con los filtros de cambio seguro, ¿no? Que no llegábamos, que desde Alemania había una cosa que no se podía hacer y al final se resolvió pues poniendo un turno más, trabajando los fines de semana, pero hubo un momento que no llegábamos y en nuestro caso había que ponerlo porque era la difusión del aire, o sea, era sí o sí. No. Así que se pasó mal, se pasó No, mal. me imagino. Pues hemos cumplido con el tiempo y yo creo que queda un poquito, pues si alguno quiere hacer alguna pregunta, ¿hay alguna pregunta por parte del público? ¿Tenéis alguno de los 5 algún comentario adicional que...? Pues nada, pues muchísimas gracias a todos, espero que os haya resultado interesante y muchísimas gracias a los ponentes. Gracias. Gracias.